Bienvenidos a Pelviverso, el espacio donde Ana Blanco, Marina Costa y Sara Quiol te acompañan para hablar sobre salud, bienestar y algunas curiosidades que te sorprenderán. Pues volvemos a un nuevo capítulo de Pelviverso y como os dijimos, pues seguimos con Claudia aquí retenida. Sí, no me habéis dejado volver a casa. Y en este nuevo vamos a hablar sobre endometriosis y mitos para la fertilidad, para la búsqueda de embarazo. Así que me parece un temazo. No sé por dónde quieres empezar, Claudia, porque aquí hay bastante para hablar. Es que aquí hay muchos melones. Hay muchos melones. Yo quizá comenzaría por el aumento que quizás has tenido en consulta, ¿no?, de pacientes en búsqueda de embarazo con endometriosis, queriendo pues, ver cómo pueden mejorar esta búsqueda y creyendo que quizá no pueden ser madres por tener endometriosis. No sé qué. Pues mira, una de las cosas que te diría que quizás sorprende, pero la mayoría de pacientes que llevo en consulta o que tengo en consulta son mujeres que llevan un tiempo en búsqueda de forma natural y no se quedan, y que les recomiendan, ¿no?, pues ir a algún proceso de reproducción asistida o empezar a hacer pruebas, y es ahí, en muchos casos, cuando las han diagnosticado. Es decir, no son mujeres diagnosticadas que posteriormente inician la búsqueda, sino que al menos la mayoría de los casos en los que hemos trabajado en consulta suelen ser mujeres que el diagnóstico, como bien decíamos en el anterior episodio, que es tardío, suele aparecer en el momento de la búsqueda cuando se inician las pruebas. Aunque bueno, también es verdad que muchas mujeres también vienen ya con el diagnóstico. Y sí que es cierto que puede haber, ¿no?, problemas en la búsqueda gestacional por diversos motivos. Uno de ellos, y es importante poderlo verbalizar y tener un espacio para poder hacerlo, es que uno de los síntomas característicos de la endometriosis es la dispaurenia, el dolor en relaciones sexuales. Entonces, si estamos hablando, ¿no?, de una búsqueda gestacional, cuando sentimos dolor, ¿no?, en la penetración, no en la relación sexual, sino en la penetración, ya es un problema, ya es un gran problema, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los cuales muchas mujeres acuden en consultas de reproducción puede llegar a ser ese, porque no pueden llegar a soportar, ¿no?, lo que puede llegar a ser, ¿no?, pues la propia concepción en sí. Y seguramente esto, como fisios, os lo habéis encontrado bastante. muchísimo, y me gustaría saber un poco vuestra opinión o lo que os llega en consulta, porque es un tema importante a tener en cuenta. Bueno, pues sí, claro, es que estamos Marina y yo, que nos estábamos mirando porque las dos somos fisiosexólogas. Mira, entonces, claro, muchas veces hay pacientes que vienen a consulta por el dolor en las relaciones, que muchas veces, cuando es una relación de largo tiempo, ya enfocándome más al perfil que acaba en este sentido, ¿no? Claro, dicen, buscamos el embarazo, pero claro, hay mucho dolor, entonces voy a empezar fisio para tratar el dolor, pero voy a tratar el dolor con el objetivo de después quedarme embarazada. Y a lo mejor después es cuando dices, vale, hemos solucionado el dolor. Ahí muchas veces, cuando solucionamos, pues la relación con la pareja cambia, mejora bastante, pero a veces aparece la frustración de, vale, sigo sin quedarme embarazada, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí es un estrés que se le mete más a la paciente, que ya venía con el estrés del dolor, de no poder conectar con la pareja, de no poder disfrutar de una sexualidad con su pareja, además con ese objetivo de buscar esa maternidad, y ahora se le une el, bien, ya no tengo dolor, pero no me quedo, ¿no? Ostras. Y además que si después se suma un diagnóstico, como puede ser el de endometriosis, que la paciente que te llega recién diagnosticada, ¿no?, de endometriosis, y que le dicen, bueno, pues te recomendamos pues eso, pues que hagas fisio, que trabajes la nutrición, o sea, desde la alimentación, ¿no?, que tal, diferentes cosas. Esta paciente, ¿cuáles son sus mayores miedos? Tanto la que está en búsqueda de embarazo, que entiendo que uno de los miedos pues era el no poder quedarse. ¿Te encuentras otros miedos o el principal suele ser este? Te diría que uno de ellos sí que sería, ¿no?, pues el miedo a no quedarse embarazada, pero también os diría el miedo que tienen a que siempre sea así. Es decir, que
independientemente, ¿no?, de todo el esfuerzo, todo el empeño o la responsabilidad que ejercen ellas, ¿no?, a la hora de trabajar pues, las diferentes terapias complementarias, el que siga igual, porque es que en muchos casos sigue igual. Es decir, mujeres, ¿no?, que pues van a fisio, trabajan toda la parte de fisio del suelo pélvico, hacen autocuidado también en casa, ¿no?, con las herramientas o actividades o ejercicios que les deis. La nutrición, dices, bueno, es que ya no sé ni qué decirte, como para poder mejorar un poco más, están yendo a terapia y aún así es que no hay mejora. Entonces, la frustración y la culpa. Diría que son como dos grandes sentimientos que aparecen en estos casos y que es muy difícil de gestionar, ¿no? Por eso hablábamos también en el anterior episodio del hipercontrol, la autoexigencia, lo importante sobre todo también a tener en cuenta que no todo depende de ellas y no han de cargar con toda esa mochila, ¿no? Por eso creo que una de las cosas más importantes o una de las preocupaciones que suelen tener más es que se juzgan mucho. Hay mucho juicio y sobre todo yo creo que como profesionales el poder acompañarlas durante todo ese proceso, ya no únicamente no en un contexto de búsqueda, sino el poder ser sostén seguro. Yo creo que a veces pesa mucho más, ¿no?, que una recomendación nutricional o que un abordaje, un trabajo fisioterapéuticos, ¿no?, sino el hecho que la escuches. Sí, sí. Muchas veces hace más. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con fertilidad a nivel más de osteopatía, es verdad que cuando ves a una paciente con endometriosis en búsqueda de embarazo, encuentras, yo claro, a nivel más físico, estructuras súper bloqueadas que sabes que son motivo de esa frustración y ese estrés y esa tensión que tienen todo el día, ¿no? Ya no tanto a nivel de solo suelo pélvico por una dispareunia, sino a nivel de diafragma, a nivel de su respiración, a nivel de su bloqueo. Y luego es verdad que una sesión de osteopatía da para mucho. Entonces se abre muchísimo la paciente al explicarte cosas. Y lo que descubres también es que la presión social en estas pacientes es brutal. Social tanto familiar como de amigos, como incluso de profesionales, que no paran como de dar inputs a esta paciente de venga, pues probamos con... Y al final hay veces que hay que decir no, frena, partimos de cero y empezamos de nuevo. Y si con esto no ha funcionado, se cambia. Y si no soy la profesional adecuada, pues buscamos otra. Pero es necesario lo que hablábamos en el anterior capítulo del reseteo, ¿no? Es decir, llegas a un punto en el que hay que decir neutro, no podemos ir a más. Y hay que dar como muchos pasos atrás, yo creo, para poder avanzar en muchos casos en estas pacientes. Es que yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? La somatización corporal. Ya partimos de la base, ¿no?, de que ya en un contexto de una endometriosis ya hay una alteración de la propia estructura anatómica, ¿no?, y reproductiva de la mujer. Yo siempre digo, ¿no?, que las adherencias son como chicles que enganchan cosas con otras. Y ya de por sí, ¿no?, pues no estamos hablando de lo que sería la anatomía o la fisiología normal de la mujer. Si a eso le sumamos lo que decías, ¿no?, pues el entorno social, familiar, la poca comprensión, ¿no?, por el propio entorno a nivel médico, inclusive de la propia pareja en muchas ocasiones, ¿no?, cuando no hay una comunicación ¿no?, como asertiva en donde pueda haber, ¿no?, pues ese espacio seguro del que hablábamos, el cuerpo somatiza mogollón y somatiza pues cerrando el diafragma, tensionando todo lo que son las cervicales. Al final el cuerpo bloquea, pero porque se está protegiendo de todo ello, ¿no? Y me parece muy interesante la parte de osteopatía ginecológica, porque yo he sido paciente y soy paciente en este sentido, y es como te das cuenta realmente de que el cuerpo habla y no le hacemos ni caso. No somos conscientes o no tenemos la capacidad de escucharlo o entenderlo. Y es verdad, ¿no?, que ahí es un espacio donde nos solimos abrir bastante y realmente te das cuenta. Sí. Todo incluso cómo afecta impacto a nivel del eje hormonal, porque la endometriosis es hormonodependiente también. Entonces, cuando hay más estrés, hay un aumento de cortisol. Entonces, todo es como que se descompensa un poquito y al final entras en un bucle
Bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Que es cierto que una de las bases de la endometriosis, ¿no? Es el hiperestrogenismo, cuando hay un desbalance hormonal. Pero a mí siempre me gusta, como os decía, ¿no? Pues valorarlo más desde una parte de que la endometriosis es una enfermedad sistémica. Y cuando estamos hablando de sistemas, abarca muchas cosas, y sobre todo el sistema inmune, que es de los más importantes. Si yo constantemente al cuerpo le estoy demandando, ¿no? Pues poder con todo, pues mi cuerpo va a acabar en modo low battery y no va a ser capaz de poder sostener eso. Y eso se expresa en síntomas, en dolor pélvico más agudo o más rigidez. No sé si es una de las cosas que os habréis encontrado más en consulta, es la rigidez. O sea, el miedo al movimiento muchas veces por el miedo al dolor. Y parte de nuestras sesiones es eso, liberar el sistema, liberar las tensiones musculares, dar movilidad a esas vísceras que están bloqueadas, aparte de darle libertad a esa mente, ¿no? También. Que claro, es que esto es algo súper interesante, porque esa rigidez mental se traduce en rigidez corporal. Total. Claro, no solo te voy a tratar esa contractura, porque va a volver a aparecer, o esa falta de movilidad uterina. Sí, es importante sobre todo el que se entienda esto, ¿no? Porque es como si yo voy a, no sé, ahora hablamos de fisio, ¿no? Voy al fisio, tengo una contractura de trabajo, pero no estoy abordando la causa, ¿no? Que me está generando eso, pues a las 2-3 semanas voy a volver a tener una contractura. Entonces, quizás hay que tener, ¿no? Como una mirada mucho más amplia de qué es lo que está sucediendo, y probablemente el abordaje sea completamente distinto. Y que normalmente el abordaje es multidisciplinar en este tipo de pacientes, porque al final... Y entendemos que es posible, ¿no? Quedarse embarazada teniendo endometriosis. Sí. ¿Qué miedos se le pueden despertar también a la mujer con endometriosis que se queda embarazada y a lo mejor tiene que suspender el tratamiento del dolor, o que tiene miedo de, yo qué sé, pues de las adherencias, de que le pueda doler más, menos? Bueno, cuando te quedas embarazada, la endometriosis está silenciada. No en todos los casos, ¿vale? Porque ocurre que no siempre es así, siempre hay excepciones, pero la mayoría de mujeres durante el embarazo mejoran, porque al final hay un contexto en el cual, ¿no? Pues los niveles de progesterona son mucho más elevados versus a los de estrógenos, ¿no? Entonces ya hay un cambio a nivel hormonal. Sin embargo, yo creo que hay otros miedos un poco quizás más profundos, como pueden ser el riesgo de abortos. En un contexto de búsqueda, fallos de implantación. Yo creo que son los que suelen despertar, o que hayan coágulos, hematomas, el que puedan tener dolor y pueda afectarlos, ¿no? De alguna manera u otra, tanto al bebé como a ellas mismas. Y te diría que más es que el miedo es tan amplio. Ya. El miedo es tan amplio que muchas veces es paralizante, ¿no? Y a lo mejor hay un sangrado o alguna cosa y la respuesta frente al miedo es, vale, no me muevo, reposo absoluto. Por eso también es importante, ¿no? El acompañamiento, porque puede llegar a ser muy, muy limitante cuando hay miedo, pero te diría sobre todo más el riesgo de aborto, o que pueda haber algún problema. Y también te diría el post. Porque cuando una vez hay un embarazo, vuelve después la regla. Claro. Exacto. Y es ¿cómo va a volver? Porque en muchas ocasiones sí que es verdad que cambia bastante el ciclo y te puedes encontrar un ciclo distinto. Y le tienen mucho miedo. De hecho, bueno, es verdad, ¿no? Que incluso en ese contexto, pues la lactancia materna es protectora, ¿no? Porque al final da lugar a que pues tengas menos probabilidades, obviamente, ¿no? de tener la menstruación por la prolactina. Aunque bueno, que hay mujeres que en 2-3 meses vuelven a tener la menstruación, o sea que es algo como muy no sigue una regla. No, para nada. No sigue una regla y demás, pero hay mucho miedo al después.
Y creo que has dicho Mucho una cosa menos muy después. chula, que es el acompañamiento, ¿no? Las que nos estén escuchando, que no es me quedo embarazada, me mejora algunos síntomas, entonces ya me dejo de seguir tratando con esos especialistas, el equipo multidisciplinar que me llevaba y que me iba bien, sino creo que es importante seguir con todo ese equipo para ir normalizando y regularizando esos miedos que van apareciendo y que nos quiten un poco de peso y estrés que estamos sufriendo, y en el posparto sobre todo también que nos ayuden a gestionar ese miedo, porque si no Eso es una locura. Un temazo el Claro, posparto. y la parálisis que decías de, vale, ya está aquí todo implantado, ahora no me muevo, no hago nada para que esto siga. El miedo al contrario, movimiento, ¿no? Claro, al contrario. No sé si os la habéis Seguir encontrado, ¿no? haciendo- Las Sí, betasperas. sí, total. Sí. Son muy duras. Son muy Muy duras, sí. son muy duras y entiendes, ¿no? Que con todo lo que, ¿no? Lo que te ha costado, Sí, si sí. encima, ¿no? Pues hay patologías asociadas, ha habido un largo proceso de búsqueda, ha habido antecedentes de abortos, irrupciones del propio embarazo. Claro, esas 2 semanas son terribles para la Incluso mujer. vienen pacientes diciéndote, Ana, es que no voy al baño por miedo Apretar, a que se caiga. apretar. Sí. Claro, y entonces al final dices, también yo creo que a nivel profesional la importancia de la educación que Efectivamente. tenemos, ¿no? De decir, tranquila, esto se implanta aquí, pero si vas al baño no hay ningún riesgo, si te mueves, excepto que hay una complicación médica, ¿no? que esté indicado, pero si no, todo lo que sea movimiento y normalizar un poquito es oxigenar tejido, Sí. es darle movilidad, es vascularizar, ayudar a que llegue más sangre a esa zona, más nutrientes para que ese endometrio, ¿no? pueda hacer más nidito en ese Claro. futuro bebé. Esto es algo súper importante. Sí. Y es responsabilidad nuestra, el Exacto. poder explicar estas cosas en consulta. Lo que también somos conscientes del otro lado, ¿no? Que una persona con miedo va a buscar Totalmente. antes a ChatGPT que Total. preguntarte a ti. Total. Y todo el día. Y todo el día. Y al final eso acaba generando una sobreinformación y un miedo que yo muchas veces les digo, escríbeme un mail. Yo quizás tardaré un poco más o menos, pero prefiero 1000 veces a que Total. me escribas, que yo te conozco tu historia, todo el proceso, que no a la inteligencia artificial que te va a dar muchas respuestas y sí, le vas a hacer más caso lamentablemente a ChatGPT que a mí. Pero bueno, al final cuando hay miedo pues, lo que buscas es la respuesta inmediata. Total. A las 12 de la noche. No nota el bebé. Si estás embarazada, no nota el bebé. ¿Qué está pasando? No me quedo embarazada. ¿Qué está pasando? ¿No? Y al final dices, ayuda a crear como más estrés mental. Bueno, es que es un bucle. Y es un bucle. Entonces creo que a nivel, o sea, me incluyo porque a nivel profesional creo que tenemos mucha importancia a la hora de que el paciente esté tranquilo. Bueno, es que somos muy responsables. Sí. O sea, yo, obviamente, ¿no? Sin responsabilizarnos de más, Del todo. es importante al final es salud, ¿no? Y cuando estás hablando de salud, no solamente son, bajo mi punto de vista, y desde la parte nutricional, no es decirte tómate esto, no tómate esto, sino va más allá. Y yo creo que lo que os decía antes, ¿no? Que al final la paciente muchas veces más busca el que la acompañes y que estés ahí, que no tanto Total. quizás a lo Sí, sí, mejor total. otro tipo de recomendaciones. Sí, sí. Pero yo creo que la mayoría son conscientes de la necesidad del acompañamiento y bueno, yo no me he encontrado... La mayoría de mujeres siguen conmigo durante el embarazo y posparto porque ven la Además, importancia de es verdad ello. que es una paciente súper agradecida, la que hace búsqueda de fertilidad. Y Bueno, ahora, Claudia, me da mucha pena, pero tenemos que ir acabando el capítulo. Faltaría. Pero bueno, prometemos volver con Claudia y con más temas que tenemos pendientes. Yo ya os digo, es que yo me pongo a hablar y no me callo. Bueno, sin claro, es verdad, que aquí tenemos... no se puede ir. La pregunta que le hacemos a todas las invitadas. ¿Qué 3 cosas son indispensables en tu vida? 3 cosas indispensables en mi vida. La primera, la familia. Porque tengo que decir que tengo mucha suerte de tener la familia que tengo y el poder tener un acompañamiento seguro y tener un sitio donde poder ser, para mí es vida y es de lo más importante.
Lo segundo os diría ostras, a mí es que el trabajo me llena mucho. A mí el trabajo me llena mucho, sobre todo porque es muy agradecido. Es verdad que pues, también soy una persona bastante autoexigente y a veces no juega a mi favor, pero es lo que decíais, la gente es muy agradecida cuando la has sabido cuidar y has estado ahí, y eso para mí me llena mucho en ese sentido. Y lo tercero, al final, no sé, son los vínculos que tengo. Yo creo que es súper importante el cuidar y dejarse cuidar y la importancia de, no sé, es que me siento muy agradecida con la gente que tengo, entonces no sabría decir Qué bonito. cosas. Pues no sé, la vida que tengo ya me gusta. Está bien, está así. Pues ya no sé, ya a lo mejor lo pasen 3 meses, pues no sé, pero... Pues una En el siguiente maravilla. podcast ya veremos. Yo intento no Que siga pensar así, que demasiado siga así. sino en vivir el momento de la hora. Y... Sí. Pues dinos también dónde te podemos encontrar y ¿Y qué si proyectos quieres, tienes exacto. estás Pues llevando mira, a cabo? uno de ellos, que la verdad es que está muy guay, que se llama Endocare 360, que es para mujeres con endometriosis, y hacemos un acompañamiento integral en el cual, ¿no? Pues hay diferentes profesionales, que una de ellas, ¿no? Pues es ginecóloga y especialista en reproducción asistida, yo como nutricionista, una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, osteopatía ginecológica y sexología, o sea, es como todo lo que me habéis explicado, pues en uno, y una psicoterapeuta especializada sobre todo en perinatal. Qué bueno. Entonces, el poder hacer, ¿no? ese abordaje con diferentes profesionales que tienen el mismo punto de vista o la misma forma de acompañar, yo creo que eso les ayuda mucho, ¿no? A las mujeres a confiar. Y además de que también, algo que no hemos comentado, pero el impacto económico que genera también el ir a muchos profesionales es complejo, ¿no? Sí. Entonces he querido dar un espacio en el cual, ¿no? Pues pudieran sentirse acompañadas en las diferentes esperas, pero que no tuviera tanto impacto económico. Yo creo que es una de las cosas bastante potentes a tener en cuenta. Y en cuanto a dónde encontrarme, pues mira, yo trabajo desde mi casa. No os voy a decir la dirección, pero trabajo online y me podéis encontrar en claudiabrasesco.dn, que es mis redes sociales, como nutricionista. Pero también estoy en la clínica Women's en Barcelona, que es una clínica especializada en endometriosis. Ahí la verdad es que es un llamamiento. Y voy a mirar a acabar ahora, que si eres mujer y sientes dolor menstrual y no ha habido hasta ahora ningún tipo de diagnóstico o se ha normalizado toda esa sintomatología, recomiendo acudir a ese centro, a Women's, porque hay ginecólogos especializados en el diagnóstico de endometriosis y la mayoría de veces salen con diagnóstico de la enfermedad. Así que es un espacio en donde, ¿no? Pues todas aquellas mujeres que sean de Barcelona y alrededores pues puedan acudir, y yo estoy ahí como apoyo nutricional. Pues son los dos sitios donde me podéis encontrar. Muchas gracias, Claudia, por este ratito, Sí, por haber compartido gracias todo a esto con vosotras. nosotras. Sí, ha sido un gustazo, la verdad. Sí. Dudas que tengan nuestros oyentes, ¿no? Y seguidores, pues al final que nos las pasen por Exacto. Instagram o directamente a Claudia. Yo respondo encantada. Y sobre todo, pues eso, mucho amor en el capítulo para que Claudia quiera volver con nosotros. Exacto. Básicamente. Si no, no vuelvo, ¿eh? Así que muchísimas gracias por Gracias tu a tiempo, vosotras. Claudia. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo y disfrutando, te esperamos en este viaje al corazón de tu bienestar.